Gran síntesis, ¿eh? Sí, y intento decir, porque a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, la veo. ¿Quiere que esperemos un poquito para seguir hablando? No. Es bueno que nos emocionemos, aunque sea de indignación, o de pena de que no hayamos podido discutir el tema de los 70 y en esa impotencia se lo baja a los chicos. Cuando los chicos hoy son objeto y sujeto de otro tipo de acomodamiento, que es aprender a respetarse entre ellos, aprender a escucharse, intentar de que en ninguna escuela haya bullying, la agresión. Todo eso tiene que ver con los derechos de los chicos, que son sujetos de derechos. Esta gente los convirtió en objeto. ¿Te habla de los dos? ¿Habla de los dos casos o del último? Los dos casos convirtieron a los chicos en objeto de propaganda. Usaron a los chicos. De una crueldad es esto. Nadie se preocupó por averiguar qué les había pasado después a los chicos. O si se preocuparon, no trascendió, porque no trasciende. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron inclusive ante las medidas legítimas que tiene que tomar un gobierno y separar a sus maestras, a la seño? Porque la seño abusa de su adultez y de su autoridad, y en este caso autoritarismo, para bajar línea de lo que piensa y que no se anima a constatar o a comprobar o a discutir en otros lugares. Y si lo hace con similares, seguramente, porque es el ideal. Dicen lo mismo que yo quiero oír. Y llevárselo a los chicos y crearle el problema a los chicos que tienen que trasladarlo a los padres y que terminan más confundidos que antes. Pero ¿se imaginan ustedes la crueldad de un chico a quien le vendan los ojos y tiene que hacer como que lo mordazan? Nosotros jugábamos al poli y al ladrón. Y era juego de barrio, era entre nosotros. No venía un adulto y nos decía cómo teníamos que hacernos los muertos ante alguien que nos fusilaba. Te digo que, la verdad, me costó entender que esto ocurriera. No habla bien de un sector de los maestros, no importa de qué lugar estén. Habla de quienes no entienden lo que es ser maestro, no entienden. Y no entienden lo que es respetar al chico, y ahí me entrego en las manos de Santiago, que de esto la sabe larga, como sujeto de derecho, que es una novedad, pero que esta gente no la entiende. No, de acuerdo. A ver, yo creo que lo que nos hace falta mucho en este momento en Argentina, y eso en comparación en cierta manera con los primeros años de la década del 80 y lo que se hizo en su momento en derechos humanos, es tener un diálogo racional, un diálogo con altura, elevar el diálogo, elevar la discusión en materia de derechos humanos si queremos tener un país en el futuro con un respeto amplio de derechos humanos. No hubo diálogo en la década pasada y está costando tener un diálogo ahora. Y si no logramos tener ese diálogo entre todos los sectores políticos, lo que pierde son los derechos humanos y las personas que tratamos de defender con los derechos humanos. Yo estoy convencido que se puede. Estoy convencido que es posible hacerlo. Hay que dejar de lado los insultos personales, hay que dejar de lado los gritos irracionales que hemos escuchado estos días y encaminarnos basado en derechos. Derechos humanos no es política partidaria. Está basado en derechos. Hay una constitución que establece derechos, hay una convención americana que establece derechos. Tengamos discusiones de cómo mejorar esos derechos y no discusiones atacando al otro, criticando al otro. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Bueno, pero a ver, me parece, no sé si estoy coincidiendo, me parece que acá en los últimos años el tema se partidizó mucho. Es decir, me parece que hay un sector político en la Argentina que se apropió de un tema que venía de mucho antes, pero que se apropió. Y de hecho, cuando uno observa lo que pasó el viernes pasado en la calle, bueno, ahí estaba esa propiedad, ¿no? No había otra propiedad, había propiedad de ese sector. Yo creo que hay una dificultad muy grande y que se fomentó por la simpleza de pensamiento de quienes lo hacían, más allá de la astucia que pudieran tener en las alianzas políticas y en la elección de los temas, en
hacer raso el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? En los otros días, yo lo estoy poniendo de ejemplo en todos lados, este chico me va a matar un día, perdón. Pero un pibe de 19 años, estudiante que comienza ciencias políticas, que andaba buscando un libro mío, a raíz de eso, bueno, después se contactó, vino a casa y demás, y me dijo, Graciela, cuando leí el libro de María O'Donnell, El secuestro de los Borg, me enteré de que Montoneros existía previa a la dictadura. Yo y todos mis amigos con quienes hablamos de esto. ¿Por qué? Porque el discurso es, unos jóvenes idealistas se armaron para luchar contra la dictadura. Para la gente joven, ¿cuál es la dictadura? Del 76. Nadie cuenta cómo fue un proceso de crecimiento de violencia en la Argentina y en toda Latinoamérica. Nadie dice que acá una parte de la juventud, que no fue toda, decidió que el poder estaba en la boca del fusil y que tenía que seguir ejemplos que eran externos a los nuestros, pero que le ofrecían un protagonismo para cambiar las injusticias en la sociedad. Y que no paró ni aún habiendo un gobierno democrático. La dinámica militarista que llevaba no le permitió pensar políticamente en un momento cuando ya había sido elegido Perón, y ahí el drama se convirtió en tragedia. Porque después de eso tuvimos, y tras la pelea con Perón, la muerte de Ruch, etcétera, y la pelea final entre la derecha y la izquierda peronista, que se sentían enemigos acérrimos, y donde en esa AAA estaban inscriptos ya los que estaban esperando que les sirvieran la situación para dar el golpe militar que siempre se daba para imponer otra política. Porque no eran golpes. Los otros días me escribió un militar retirado ya, que es lo suficientemente joven como para no haber intervenido en esto. Y me decía, Graciela, el cálculo de los militantes armados capaces de luchar que había cuando fue el golpe entre Montoneros y el ERP no pasaban los 2.500 entrenados. Con la policía, la prefectura y la gendarmería había número más que suficiente y capacidad más que suficiente para terminar con ellos. Este fue un golpe político. Que la excusa era, obviamente, terminar con la subversión, el comunismo, etcétera, etcétera. Y todo esto, sintéticamente, no se le cuenta a los chicos. ¿Cómo se les cuentan estas cosas a los chicos más chiquitos? De otra manera, creo yo, que se le cuenta por lo que se pierde cuando uno pierde libertades. Yo empezaría por ahí. Ejercicios en la escuela de decir, a ver, somos libres de hacer esto, ¿hasta dónde? ¿Y qué pasa si no te dejan ni siquiera ir al baño cuando levantas la mano? Bueno, y trabajar desde ahí lo que significa la diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Ahora, yo creo que es posible, y vuelvo al tema ese, es posible ese diálogo, es posible desde el Estado, y ahora hablo como funcionario del Estado, tenemos la obligación de buscar ese diálogo con todos los sectores. En un momento que la semana pasada, en un momento que desde la plaza se insultaba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de manera irracional, esa misma semana había un acto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con todos los sectores políticos para Estela de Carlotto, donde Estela habla de un momento histórico porque estaban todos los partidos políticos presentes y se estaba hablando de manera positiva de cómo avanzar en materia de derechos humanos. O sea, ese diálogo es posible y es el que nos tiene, desde el Estado, nuevamente insisto, tenemos que crear todos los mecanismos para lograr ese diálogo con todos los sectores de la sociedad y avanzar en materia de derechos humanos. Nuevamente, con un código, con una convención, con una constitución y con justicia, que es lo que tenemos que tener para dejar detrás, en cierta manera, todos los problemas que hemos tenido estos años. Acelerar la justicia, que haya más decisiones judiciales, que se condenen a lo que se deben condenar y avanzar por ese camino. Ahora, yo pregunto, para lograr esto, ¿no es imprescindible primero tener un promedio de consenso en la sociedad? Porque si hay una parte de la sociedad que dice Macri basura, pasó la dictadura,
La verdad que es muy difícil encontrar un, digamos, decir, bueno, ese es un extremo. Encontrar el medio donde puedan converger aquellos que tienen una mirada de un lado y aquellos que tienen una mirada del otro. Pero por eso hablo de un diálogo racional. Que se diga que una persona es una asesina y que este es un gobierno, es una dictadura, no es un diálogo racional. Pero ese no es el diálogo que da todo el mundo. Se puede dialogar con otros sectores, se puede encontrar un espacio. Va a costar salir de la división que tuvimos en los últimos años, pero es posible. A ver, volvamos al 83, a Alfonsín y a lo que se hizo durante esa década. Había un diálogo positivo en derechos humanos y fue histórico lo que se hizo en ese momento. Y participaban todos los sectores políticos. Alfonsín fue el padre de la democracia del 83 y el padre de los derechos humanos. No nos olvidemos porque él pone al nivel del debate político los derechos humanos. Antes no estaban. Pero luego participó toda la sociedad. Participó toda la sociedad, con diferencias, con opiniones, pero participó de manera muy civil toda la sociedad. Eso se puede lograr. Yo no veo inconvenientes en lograrlo. Es cuestión de dialogar y de respeto. Lo que dice Cantón nos lleva a un tema que Graciela ha mencionado varias veces. Sentarse a hablar en un diálogo positivo, constructivo y franco supone reconocer qué cosas se hicieron bien y cuáles se hicieron mal por parte de los protagonistas de aquellos años. Y esto está vedado, parece. Pero sobre todo supone no creer o no fingir creer que uno tiene toda la verdad. Porque lo que vimos el 24 en realidad fue una teatralización. En el marco de un momento eleccionario se teatralizó todo. 3 actos, los partidos, empiezo por el que empezó más tarde, los partidos de izquierda que hacen su acto y que en realidad lo que mejor saben hacer hoy es cortar calles. Hasta ahora propuestas que la gente haya entendido que tenían que ver con gobierno no han tenido suficientes, por lo menos. Todo el derecho de hacerlo si quieren. Después estuvo el acto, ya me olvido los nombres, de quienes hicieron ese documento. Es un documento... ¿Dónde se reivindicó, dice usted, a la lucha armada, donde no se dejó barbaridad por decir. Y me enteré por Silvia Mercado cómo lo armaron. Y lo armaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a discutir? No, miren, cada uno escribe un párrafo. Y nadie lo corrige metemos nada. todo y nadie firma. ¿No? Y después el camión de Bonafini, acompañado por Baradel y Aníbal Fernández, que se dedica a insultar Eve, y detrás de ellos, por su presencia, detrás de ella, los otros. Con ellos... Perdón, insulta al gobierno, a la gobernadora, a Carlotto, la señora de Carlotto. El sentido común. E insultan a la memoria de lo que fuimos. Pero no nos debería sorprender eso. A mí lo que más me sorprende sí es que no haya habido más voces rechazando esas declaraciones de distintos sectores políticos. Eve ya en otras ocasiones... Perdón, no quiero ser incluido el gobierno. Bueno, el gobierno respondió de otra manera. Desde la gobernación se respondió con el acto que hicimos mostrando lo que está haciendo para digitalizar las partidas de nacimiento y poder responder más rápido al pedido de las abuelas de poder encontrar rápido los nietos secuestrados. Eso es lo que hicimos desde la gobernación y esa fue la respuesta que se dio. Me quedé con esto que decía Graciela de la señora Bonafini insultó lo que fuimos. ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? Fuimos un grupo de 8 organismos de derechos humanos, algunos directamente testimoniales de directamente afectados y exclusivamente afectados, abuelas, madres y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y gremiales, un nombre larguísimo, pero era el único que admitía que el desaparecido y el preso estaba por razones políticas en su título y gremiales. Y después los otros organismos, uno de los cuales yo integraba, la Asamblea Permanente. ¿Qué teníamos enfrente? Una dictadura brutal, a la cual todo el mundo le tenía miedo, y a quienes, unos pocos, por convicción, el caso de Alfonsín, Monseñor Nevares y otros, o porque teníamos que salir por nuestros hijos, salimos a resistir, ni siquiera a enfrentar, porque es mentira que la enfrentábamos. Lo único que pedíamos era verdad y justicia. ¿Qué quería decir eso?
¿verdad? ¿Dónde están los desaparecidos? Y sométanlo a justicia, a los tribunales, apliquen la ley. Ese era nuestro mensaje. Eso era el mensaje original. Después, con el tiempo, fue aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Y el tema del número, incluso a nosotros nos fastidió, a mí personalmente, que apareciera desde afuera, desde Europa, el número de 30.000. ¿Por qué? Porque el gobierno se dedicaba a decir que aquellas denuncias que se hacían de desaparecidos eran de gente que se estaba entrenando en Cuba, en Angola, en Libia, en Palestina. Entonces desmerecía nuestro trabajo cuando podíamos presentar, el primer número que pudimos presentar en mayo del 77 era 450 denuncias y recién en el 78 2.500. Nos costaba mucho porque a la gente le costaba mucho, porque tenía miedo, porque ni siquiera sabían muchos que existían los organismos de derechos humanos. Tenían miedo por el resto de la familia, por lo que fuera. El miedo era lo que predominaba. Y el miedo y la necesidad de enfrentar y aclarar era la que nos permitía, todos juntos, aunque disintiéramos, como disentíamos, armar estrategias donde acordábamos. Ahora, ¿qué pasa cuando se va la dictadura de adelante? Yo estoy convencida que cuando la dictadura con sus amenazas desaparece, aparece el autoritarismo de cada uno de nosotros. Y en algunos casos, potenciado. Y ahí es donde la diferencia se hace más grande. Y hoy por hoy, el cambio, por ejemplo, y lo tomo porque fue notorio, de EVE blanqueando que ya es un partido político, es porque, ¿qué va a reclamar hoy? ¿Verdad? Se consiguió toda la que se pudo, la que dieron las víctimas, primarias, secundarias, lo que fuera. Justicia se está siguiendo, incluso yo tuve que ir a declarar ayer como testigo llamada por la defensa de Milani. Y el querellante es el gobierno. ¿Qué puede pedir? Como no sea, vigilar que la justicia se haga bien. Entonces, directamente, por no perder protagonismo, dice, ahora somos un partido político. En realidad terminan siendo una facción de una facción del peronismo. El problema lo va a tener el peronismo. Digo yo. Gracias. Bueno, gracias a los dos. Gracias a todos. Venimos enseguida. Nos está esperando Luis Brandoni. A ver si lo mostramos. Es el Luis Brandoni, hoy. Extraordinario. Disfrazado, decís vos. No. Es el mismo Brandoni con un aspecto distinto. Ya nos va a contar por qué. Vamos a hablar con él de si hay marcha, si no hay marcha, qué le parece esta exteriorización a favor del gobierno que se está promoviendo desde las redes sociales, que es para el sábado, y de todo este momento que estamos viviendo también. Ya venimos. También elegís ayudar, porque con la compra de tu 0 kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan.